Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal Historias, Mitos y Leyendas. Hoy vamos a viajar al sur de América del Sur para descubrir la historia de un pueblo guerrero, resiliente y con una rica cultura ancestral. Prepárense para conocer la historia completa de los mapuches, uno de los pueblos indígenas más emblemáticos de Chile. Los mapuches son considerados descendientes directos de las culturas arqueológicas prehispánicas Pitrén, 100.100 años DC, y el Vergel, 1100.450 años DC, que se desarrollaron en la región, entre el río Biobío y el seno de Reloncaví. No obstante, a la llegada de los españoles, su lengua, el mapudungún, estaba difundida desde el río Choapa hasta Chiloé, lo que no significa una homogeneidad cultural de los diferentes grupos que habitaban este extenso territorio. La llegada hispana en el siglo XVI fue aparentemente el elemento gatillante para que poblaciones distintas se agruparan y estrecharan sus lazos sociales y culturales, formándose la identidad mapuche conocida históricamente. Los mapuches se rebelaron contra el sometimiento español e incendiaron las ciudades que habían fundado desde el río Biobío al sur. Esta rebelión fue el inicio de la Guerra de Arauco que obligó a España a mantener un ejército profesional que resguardara las fronteras, así como a reconocer la autonomía mapuche en sus tierras. El definitivo sometimiento mapuche solo terminó ante el ejército de la República de Chile con la así llamada Pacificación de la Araucanía en 1882. Esta acción militar se fundamentó en la urgencia por conquistar territorios explotables, impulsada bajo una ideología que propugnaba la eliminación de lo indígena en nombre de la civilización. A partir del triunfo militar chileno y para dar inicio a una colonización con elementos criollos y europeos, se controló al indígena por medio de su asentamiento en reducciones de propiedad comunal. Las consecuencias directas de este proceso para la sociedad mapuche fueron la drástica disminución de sus tierras por reiteradas y masivas usurpaciones, la dependencia en un agente externo, el Estado, y una desorganización social causada por la pérdida de autoridad de los longos. Producto de todo esto, desde inicios del siglo XX, la acción mapuche pasa del campo militar al político, de guerreros a líderes organizacionales, del campo a la ciudad, con una progresiva migración y el surgimiento de una élite intelectual y profesional en el seno de la sociedad mapuche. En 1910, la primera organización indígena del país, la Sociedad Caupolicán, eleva una serie de peticiones de carácter étnico y campesinas. Desde los años 60 hasta 1973, los mapuche participan sin resultados en la reforma agraria para tratar así de recuperar las tierras usurpadas. Había comenzado la progresiva migración del mapuche a la ciudad. A fines de la década 70, casi un 70% del pueblo mapuche se halla en la ciudad y en la extrema pobreza. A escala nacional se consolida un desarrollo capitalista que concibe el llamado problema indígena solo como campesino. En 1976 el gobierno militar, a través de la Ley de División de Comunidades, intenta hacer que la propiedad comunitaria mapuche se privatice, o sea, que pase a manos de los individuos. En los años 80 se incrementa el nivel de pobreza del mapuche, lo que conlleva más migración a la ciudad y mestizaje. Hasta comienzos de la década de los 90, las leyes indígenas apuntaban a la incorporación o asimilación de estos a la sociedad chilena, situación que en parte se intenta revertir ya en democracia con la promulgación de la Ley Indígena de 1991, que reconoce, protege y fomenta el desarrollo de los grupos étnicos en el país. Se estima que la población mapuche prehispánica era aproximadamente de 1 millón. Hoy en día, los mapuche ascienden a más de 600.000 personas, que corresponden al 87,3% de la población indígena del país. Economía. La economía mapuche ha variado en el tiempo. En el siglo XVI, esta se centraba en la caza y recolección, complementándose con la semidomesticación de camélidos y una producción hortícola no intensiva, que consistía principalmente en el despeje de campos mediante quema de bosques para alternar terrenos cultivables. Su economía era de subsistencia, es decir, con escasa acumulación productiva. La mujer estaba a cargo de las labores domésticas y de la manufactura cerámica y textil, /tejedora. La guerra de Arauco sostenida durante la colonia determinó una economía propia de la guerra, en que los asaltos y malocas eran una fuente de ingresos. En esta misma época se produce la incorporación del caballo, sin el cual no se entiende la economía mapuche tradicional.
Durante los siglos XVII y XVIII se dio la araucanización de las pampas, los mapuche incorporaron la ganadería bovina, inaugurando y encabezando un circuito mercantil fronterizo entre Chile y Argentina, convirtiéndose en los mayores traficantes de caballos y ganado de Chile. También se incrementó la textilería, tanto para uso como para venta, igual la cestería, la cerámica y en especial, la platería, una ocupación masculina, nutrafe o retrafe / diagonal joyero, que alcanzó en el siglo XIX su mayor desarrollo. La denominada pacificación de la Araucanía en 1881 significó el fin de esta etapa de auge económico y la pérdida de su autonomía. Nació la Comisión Radicadora de Indígenas para su reducción y entrega de títulos de merced, propiedad de la tierra. Tras un periodo de casi 20 años, la sociedad mapuche se empobreció, pero lograron adaptarse al régimen de hijuelas, haciéndose agricultores de subsistencia con una tecnología precaria y ganaderos a muy pequeña escala. La familia se congregó en torno a la ruca, con un pedazo de tierra de usufructo privado y recursos animales y materiales propios, salvo en el caso de la mediería o de precisar mucha mano de obra, del mingaco o vuelta de mano. Consecuencias directas de la vida de los mapuche en reducciones son el sobretalaje de los terrenos, la destrucción de los bosques por la no reforestación y la sobreexplotación de suelos ya pobres. Los efectos indirectos han sido el envejecimiento y la masculinización de la población debido a la migración como mecanismo para regular la presión demográfica, la que, sin embargo, al mismo tiempo ha sido el principal dispositivo de integración del mapuche a la sociedad nacional. Actualmente, la mayor parte de los mapuches se desenvuelven en la ciudad, si bien mantienen un modo de vida campesino de pequeños productores en el campo, compuesto básicamente por gente mayor que conservan la cultura tradicional. En resumen, hoy los principales factores de producción de los mapuches son su fuerza de trabajo, la tierra y una gran solidaridad interna. Organización social. Hasta el siglo XVI, los mapuche poseían una organización social familiar patrilineal, poligámica. En el siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII, se fortalece el cacicazgo, produciéndose una fuerte jerarquización social para tiempos de guerra, donde nace la figura del toqui, muy funcional para el sistema de guerra. Las autoridades coloniales tratan de fortalecer la figura del lonco o jefe de comunidad, con muy poco éxito. A partir de la derrota de 1881, se implementa un sistema de protectorado y se procede a conceder tierras a las comunidades familiares, identificando a cada una con el nombre del cacique o lonco. Sin embargo, ello no resulta en la integración de los mapuche a la sociedad chilena. La comunidad, tal como la crean los nuevos títulos de dominio, no había existido antes del régimen reduccional como concepto ni como realidad. Hoy, la comunidad es un grupo consanguíneo en su mayoría patrilineal, que proviene del otorgamiento de un título de merced a un jefe y su familia. En ella existe una relativa homogeneidad social de sus miembros. El proceso de diferenciación interno se encuentra en el límite de la comunidad, imponiéndose una solidaridad primero familiar y luego comunitaria. Sin embargo, en nuestros días la mayor parte de la población mapuche reside en sectores populares de las grandes ciudades del país, organizándose en centros culturales que tienen por objetivo principal la reetnificación de las generaciones urbanas. Patrón de asentamiento. Se cree que antes del siglo XVI su asentamiento era disperso y de carácter trashumante, debido a que la recolección y la horticultura de tala y roza caracterizaban su sistema de vida. Los cronistas españoles asignaron varios nombres al grupo residencial local, como Levo, Lov, Rehuey y otros, los que probablemente aludían a diferencias culturales entre los grupos, espaciales o a momentos cronológicos distintos. Estos grupos estaban constituidos por casas distantes donde habitaban los varones miembros del patrilinaje con sus mujeres, las que provenían de otras comunidades bajo un sistema de residencia patrilocal, y sus hijas solteras. La ruca era la vivienda tradicional de la unidad familiar extensa. Son edificaciones de diferentes tamaños y formas, rectangulares, circulares y elípticas, cuya estructura más común se forma con una fuerte armazón de madera de roble, recubierta en el techo y a veces también las paredes con manojos de paja que la aíslan de las temperaturas extremas y la protegen de la lluvia. No tienen ventanas sino solo una entrada orientada hacia la salida del sol, el Puelmapu, tierra del este, lugar donde moran las deidades. Al interior, el fogón, cutral, ocupa el centro y como permanece siempre encendido, ennegrece las paredes con su hollín. Hay muy pocos muebles, el banco, pequeño taburete labrado en un solo bloque de madera, y las camas, que se disponen en los costados de la vivienda.
Artefactos domésticos cuelgan del techo y paredes y ciertos espacios interiores se destinan a almacenar víveres. La construcción de la ruca tradicional, hoy en desuso, era objeto de trabajo comunal y se celebraba con una fiesta llamada rucatún en la cual se bailaba con máscaras o collón. Hoy en día, comunidades han incorporado masivamente las viviendas de tipo occidental, aunque en muchos casos la disposición de sus espacios interiores o la forma en que se utilizan recuerdan a la ruca. Entre los mapuche urbanos, la vivienda y el uso de los espacios no se diferencia mucho de aquellas de las clases populares de las ciudades chilenas. Arte. Se puede decir que el arte mapuche es síntesis de dos importantes tradiciones, la prehispánica y la hispano-europea. En ella se plasman su ideología y cosmología, y por ser tradicional, el arte es traspasado de generación en generación. Su reconocida orfebrería en plata, Rutran, se desarrolla con la llegada de los españoles, incorporando la fundición artesanal, pero conservando el laminado con que se confeccionaban los antiguos adornos en cobre. Las joyas en plata pasaron a formar parte del atuendo típico de la mujer mapuche y un elemento importante de la dote matrimonial, cintillo de cadena, trarilonco, aros, chavay, upul, pectorales, trapelacucha, siquil, runi, yolyol, prendedores, acucha, alfileres para sujetar los mantos de lana, tupu, ponzón. Así como las cintas para la cabellera en cuero o tejidos con remaches en plata. En este metal también se confeccionaban los aperos para el caballo, donde destacaban la belleza de herrajes, espuelas y estribos. Los tejidos también son parte fundamental de la representación de la identidad mapuche. Colores y diseños se combinan según usos y significados tradicionales de este pueblo para crear mantas, macun y fajas, trariue, alfombras, pontro, cobertores y bolsos de lana. La producción cerámica, por su parte, destaca por sus vasijas, metabe, con decoración modelada, que proponen formas asimétricas que asemejan animales, como el pato, gallina y el sapo. Importante también es el tallado de maderas nativas, de alta duración y belleza, como roble, laurel, raulí, alerce y coige. Con ellas se producen desde utensilios domésticos, bateas, platos, cucharas, hasta objetos de carácter ritual como el collón, máscara, el regue, poste ceremonial chamánico y el chemamul, troncos tallados que rematan en amplias cabezas de funcionalidad funeraria. Menos conocida es la cestería, en la que se fabrican cestos firmes y tupidos que sirven para contener, trasladar y lavar alimentos y aventar granos. Dentro del arte mapuche, es necesario incluir también la música y la danza donde, a través de instrumentos como el cultrún y la truruca, se ambientan ritos que expresan la cosmovisión y festejan los ciclos vitales de este pueblo. Culto y funebria. La religiosidad mapuche actual está teñida por el sincretismo de los conceptos introducidos por la evangelización cristiana, los que se integran a la cosmología mapuche tradicional, generando como consecuencia nuevas dimensiones de lo sagrado, símbolos y ritos. El Atmapu es el conjunto de símbolos, prácticas y creencias tradicionales que propugnan que el pueblo mapuche y la tierra, Mapu, fueron creados por Ngeneken, dueño de los hombres. En tiempos antiguos la figura mítica fundamental fue el Pillán, espíritu del antepasado fundador del linaje. Existiría un principio ordenador dentro de la cosmovisión mapuche, el de izquierda barra diagonal derecha, donde la primera se asocia a lo inferior y la derecha a lo superior. Por ende, el dualismo como conjunción de dos principios opuestos conforma parejas de oposiciones, resultando un sistema cuadripartito que es representado en los diseños que porta el tambor ceremonial o cultrún. Los solas chamanes, machi, invocan en los ritos a las cuatro grandes deidades, el anciano, la anciana, el joven y la joven. El Huenumapu se divide en cuatro cielos que ordenan el número de bailes o de oraciones que componen el Millatún o rogativa, una de las ceremonias mapuche más importantes. Las formas de entierro en los cementerios de los antecesores mapuches fueron diversas, en canoas o en troncos ahuecados, en cistas de piedra, inhumaciones directas en la tierra y en urnas funerarias de cerámica. Esta última fue la modalidad de inhumación más común de la cultura el vergel, entre el Beyo y el Toltén. A veces, coexisten enterratorios en urnas y en canoas en un mismo cementerio. En las tumbas de la más antigua cultura pitrén, se disponen como ofrendas vasijas cerámicas, predominando los jarros simétricos y asimétricos con engobe negro o con decoración negativa de motivos geométricos o fitomorfos.
En los entierros de El Vergel se acompañan las urnas funerarias con jarros de cerámica pintados con motivos rojos sobre una superficie blanca, un tipo de decoración que después se populariza en el llamado estilo Valdivia que se desarrolla en la época colonial hispana, junto con adornos de plata y cobre, herramientas de labores cotidianas y elementos de uso ecuestre. Lengua. La lengua mapuche es el mapudungun, lengua de la tierra, o mapudungun, habla de la gente. Tipológicamente es polisintética y aglutinante, de tendencia sufijadora y altamente verbalizante. Es decir, palabras complejas son equivalentes a oraciones del español, por ejemplo, catrumamulmean igual a, iré a cortar leña, mamul barra diagonal leña, catru barra diagonal cortar, que realiza el sujeto. A la llegada de los españoles, el mapudungun se encontraba en uso desde Coquimbo hasta Chiloé y de cordillera a mar. Hoy, es la lengua aborigen de mayor vigencia en el país. Los mapuches siguen reclamando sus derechos ancestrales, especialmente en lo que respecta a la tierra. A lo largo de los años, han llevado a cabo manifestaciones y procesos judiciales, buscando que se reconozcan sus territorios y autonomía cultural. Su cosmovisión, basada en el respeto por la naturaleza, sigue siendo fundamental en sus comunidades. El machi, su figura espiritual y curandero, sigue desempeñando un rol clave en la salud y bienestar de los mapuches, manteniendo viva una tradición que ha resistido al tiempo y a la modernidad. Legado cultural. Además de su resistencia militar y política, el legado cultural de los mapuches es inmenso. Su idioma, el mapudungun, es una de las lenguas indígenas más estudiadas en América Latina y su arte, especialmente en textiles y alfarería, sigue siendo apreciado en todo el mundo. Los mapuches también han influido en la música y literatura chilena. Poetas como Elicura Chihuahilab, el primer mapuche en ganar el Premio Nacional de Literatura de Chile, son un claro ejemplo de cómo la identidad mapuche sigue viva en el siglo XXI. Los mapuches no solo son un pueblo con una rica historia, sino un símbolo de resistencia, de conexión con la naturaleza y de la lucha por los derechos ancestrales. Su historia nos recuerda que, a pesar de los desafíos y adversidades, su cultura sigue floreciendo, inspirando a nuevas generaciones. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para seguir subiendo contenido de alto valor. Hasta la próxima, amantes de la historia.